Bueno, la siguiente. Esta es la última mesa. Los que estuvisteis el año pasado, pues pudisteis gozar, al igual que yo creo que gocé y el resto de vosotros, de los mismos ponentes. Fue la mesa mejor valorada por todos vosotros y, bueno, a petición del público, pues hemos vuelto a traer aquí a los cuatro tenores. Elegir una película cuando se habla de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, pues puede parecer sencillo, pero al final te vas un poco a los tópicos. Entonces, hablando de fibrilación auricular, pues se me ocurrió hablar de Granujas a todo ritmo, ¿de acuerdo? Es una película de John Landis, una de las primeras películas de John Landis, y que os recomiendo. Es una comedia musical, ahora que están tan de moda los musicales. Básicamente la música que podéis escuchar es muy buen jazz y muy buen rhythm and blues. Como os decía, es una de las primeras, es 1980, es una de las primeras películas de John Landis y que, bueno, tiene cameos muy importantes como el de Aretha Franklin. Y luego, pues para elegir un poco también lo que era insuficiencia cardíaca y a veces, digamos, hablando un poco de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal, pues me puse un poco así más sarcástico y elegí la de matar es fácil, ¿no? Si no hacemos las cosas como debemos, pues bueno, no digo yo matar, pero entonces elegí esa película. Es la primera película de los hermanos Coen. Yo creo que cualquier aficionado al cine pues se felicita de la aparición en la cinematografía de estos dos hermanos. Es una película de 1984 y que también me gusta mucho y que os la recomiendo intensamente. Es un film negro que a veces casi traspasa lo negro para pasarse al terror, pero que está absolutamente muy cuidada. Estéticamente es una preciosidad y como nos tienen acostumbrados los Coen, su guión también es precioso. Como seguramente no creo que lleguen al terror, pero sí que al cine negro, pues nuestros ponentes de hoy. Y sin más os dejo con ellos. Lorenzo, la mesa es tuya. Gracias, Juanjo. Nada, enhorabuena por el curso y gracias por invitarnos a participar otro año más. Yo no vengo aquí a hablar de cardiología, venimos aquí a hablar un poco de cine, ¿no? Con mis compañeros, que ya los conocéis a todos. Bueno, tenéis al doctor Juan Cosín, que trabaja para una productora independiente ahí en el Hospital Arnau de Vilanova. El doctor José Pérez, que trabaja para una productora de cine clásico, cine mudo, porque sus actores normalmente suelen ser mayores. Y el doctor Julio Núñez, que trabaja en la Universal, en la Paramount, en todo momento, siempre en el estrellato, ¿no? Vamos a hablar de, como ha dicho Juanjo, dos películas icónicas. Yo, de verdad, Sangre Fácil no la había visto y la tuve que ver para preparar esto. Y la verdad que sí que es verdad que la película de los Coen, la primera película, y jolín, cuando hacen este tipo de películas, la primera dices ya no se pueden superar, luego se superan con Fargo y tal, pero bueno, la verdad que es una gran película que os recomiendo a todos. Y vamos con el guión de esta película y os voy a comentar en qué consiste. Bueno, aquí una referencia retro a los jóvenes que no sabéis lo que es esto, es una cinta VHS. Y esto era lo que salía en el cine antes, que habían como imágenes para ver secuencias de la película. Antes de entrar al cine podías ver una serie de fotogramas ahí y esta película pues desde el 84 pues los tenía. Bueno, el argumento de la película es que Ray, que es uno de los empleados del bar de Marty lo veis aquí, es un señor que, bueno, que tiene su bar y bebe alcohol, fuma, etc. Ayuda a Abby, que es la esposa de este, a huir de su tiránico marido, llevándola a Houston. Aunque pararán para pasar la noche juntos en un motel cuando él le confiesa que le gusta. Esa noche serán fotografiados en la cama por Visser, un detective contratado por su marido, quien sospechaba las infidelidades de su mujer. Por tanto, tenemos un tema de infidelidad, una pareja y de un señor que tiene un talante un poco agresivo. Aquí vemos a Marty, que es el marido, aquí vemos el detective que le está enseñando esa fotografía en el cual pilla a su mujer con un trabajador suyo en la cama. Y la siguiente secuencia aparece este señor, empieza a sudar, empieza con disnea, con fatiga,
y tiene que ir, tras esas malas noticias, presenta un episodio de disnea brusca. Esto se ha leído del material complementario de la película. Hay una edición del director que lo pone y acude a urgencias del hospital de Houston Methodist Hospital. Llega con una tensión de 220/70, una frecuencia cardíaca de 133, una saturación de 89, una creatinina de 0,9, una troponina inicial de 2230 y a las 8 horas empeora la función renal también, con lo cual el ritmo de diuresis no era el adecuado. El ecocardio que se le hace allí tiene una disfunción ventricular del 34%, recordar que era fumador, bebía bastante alcohol, y además tiene alteraciones de la contractilidad segmentaria y el electro presenta fibrilación auricular con respuesta ventricular a 130 latidos por minuto. Y con esto un poco me planteo a ver qué opinan los críticos de cine que tengo aquí conmigo, qué harían en su hospital en el caso de que tuvieran este tipo de paciente, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto al doctor Julio Núñez qué pruebas quería consideradas realizar. Y luego también, que él está muy metido en el tema de la enfermedad cardiorrenal. Esta enfermedad renal que tiene el paciente es una enfermedad renal que hay que tenerla en cuenta, cómo lo podemos interpretar y si aquí qué hacemos con los diuréticos, ¿no? Que el paciente parece que se está deshidratando, ¿no? Muchas gracias, Lorenzo. Pues este paciente hay que llamar a su mujer, ¿no? Hay que llamar a su mujer a ver si la mujer recapacita, vuelve y mejora, ¿no? Es lo primero que yo haría. Tratamiento etiológico. Tratamiento de la etiología. Todo viene claramente con un hecho desencadenante que nadie lo puede obviar, ¿no? Luego llamaría a mi amigo José Pérez, ¿no? Porque este paciente está complejo, Juan. Los míos no hablan, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Este paciente parece, Lorenzo, me pareció ver que tiene una elevación muy llamativa de troponinas, ¿no? O sea que lo primero que en este caso habría que descartar es que no se tratase de un síndrome coronario agudo. No hay elevación del ST en el electrocardiograma, parece, entonces podría ser, ante una elevación dramática de troponinas en este contexto, podría ser un infarto agudo de miocardio KILIP3, digo yo, ¿no? No hay una indicación, en principio, urgente, ¿no? de una coronariografía, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? Pero sí podría ser un candidato, ¿no? a una coronariografía emergente, obviamente, tras contactar con su mujer y tras administrar tratamiento. Probablemente este paciente requerirá ventilación mecánica no invasiva o FiO2 a altas dosis. Y con respecto al tratamiento, este es una emergencia hipertensiva, probablemente este es un perfil de paciente con un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda muy abrupto en el tiempo, en el cual probablemente más que sobrecarga hídrica, en general sistémica, lo que hay es redistribución vascular. Este paciente no suele tener una sobrecarga de volumen en el sujeto, simplemente hay el contenido esplácnico ante la disfunción ventricular y esa hiperactividad simpática de esos momentos, esa infidelidad de su mujer produce una hiperactivación simpática muy llamativa, lo que produce es una venoconstricción muy llamativa, una disfunción ventricular, y simplemente lo que ocurre es un trasvase de sangre del lecho esplácnico, que hay 2-3 litros de sangre, pasa al pulmón. O sea que es un paciente que se maneja con vasodilatadores, ventilación, probablemente oxigenoterapia y pocos diuréticos. Esa es mi opinión. Muy bien. El tema de la función renal, ¿cómo lo puedes interpretar? Es decir, hay un empeoramiento importante inicial de la función renal y sobre todo esto, como has comentado, hay que hacer un cateterismo y ya sabes que utilizamos contraste que al final puede afectar a la función renal. ¿Cómo manejaríamos esto Bueno, lo primero que hay que ver es, para evaluar, para darle una interpretación clínica a los cambios de función renal en un sujeto con insuficiencia cardíaca especialmente aguda, tratado con diuréticos, no hay simplemente que mirar el riñón y decir, uy, medicina stop, y llamar al nefrólogo. No. Lo primero que hay que hacer ante un paciente que tiene un pequeño, entre comillas, empeoramiento de función renal en ese contexto clínico donde tú además estás administrando diuréticos es cómo va el paciente, qué dosis de diuréticos le has administrado, Lorenzo, y cuál es la respuesta clínica. ¿Está mejor? ¿No está mejor? ¿Está orinando? ¿No está orinando? Porque en muchos casos, cuando ese
Cuando esa elevación de creatinina, disfunción renal, entre comillas, ocurre cuando un paciente tiene muy buena respuesta diurética y tiene buena evolución clínica, doctor, me encuentro muy bien. En muchos casos eso es hemoconcentración y no verdadero deterioro del filtrado glomerular. Muchos pacientes, y este escenario es un poco diferente, pacientes cuando vienen con mucha sobrecarga hídrica, el paciente viene con 0,9, de creatinina. A las 72 horas lo trata el doctor Fácila, pues cómo va a ir bien. Pues es un sujeto que tiene una buena respuesta clínica, buena respuesta diurética y tiene a las 72 horas 1,6 de creatinina. Con muy buena revolución clínica, buena respuesta diurética. Eso es homoconcentración. Probablemente esa es su verdadera función renal en un paciente que deja de estar hemodiluido. Y en ese tipo de pacientes, lo que hay que es un peaje que hay que pagar y no adoptar la posición fácil esa de decir fallo renal, llama al nefrólogo, que ni le interesa el paciente si no está actualizado, obviamente. Y esta es la medicina de la marcha atrás, la medicina de le quitamos todo por fallo renal. Pues no. No sé si te he contestado la pregunta. Un poco el mensaje que los cambios de función renal no solamente nos tienen que decir, bueno, parece que está haciendo un daño renal, sino que puede ser en el contexto, hay que hablarlo siempre en el contexto, ¿no? De manera clínica ya lo sabéis, cuando añadís, por ejemplo, un SGLT2, al principio puede haber un empeoramiento de la función renal, un IECA también, y esto no significa, un empeoramiento de la función renal, no, una alteración de la creatinina, que no significa que sea un empeoramiento de la función renal. Sí, un pequeño detalle, fijaros, cuando hay una muy buena asociación entre ese pequeño dip, de esa pequeña caída de creatinina, ese pequeño incremento de creatinina muy precoz, primeras semanas tras un SGLT2, y los cambios de hemoglobina. Van paralelos. Y vosotros sabéis, para monitorizar, vosotros sabéis que cuando dais sacubitril/valsartán, el parámetro que te sirve para monitorizar quién está respondiendo o no es la caída de péptidos natriuréticos. Incluso la caída de péptidos natriuréticos te predice qué paciente va a remodelar positivamente. El marcador que te sirve para monitorizar la respuesta clínica a los SGLT2 se llama incremento de hemoglobina y de hematocrito. Cuanto más incremento a corto plazo hay, mejor respuesta clínica. Y los cambios de función renal son directamente proporcionales a los cambios de creatinina. O sea, cuidado, no hay que tomar decisiones apresuradas cuando el paciente experimenta una pequeña caída de filtrado tras el inicio de SGLT2. Muy bien, pues haciendo caso al doctor Núñez, se le hace un cateterismo, tiene varias lesiones coronarias que no vienen al cuento, se le ponen stent y, claro, aquí llega el tema, ¿no? Es un paciente con fibrilación auricular, con un CHA2-VASc de 2 o más y que se le ha puesto un stent y ahora llega el momento de darle el alta. Y hay que tomar una serie de decisiones de qué tratamiento antitrombótico darle a este paciente. Y entonces hay diversas productoras por ahí, la Paramount, la Universal, que dicen una cosa, otros dicen otra, cuánto tiempo, qué duración, etc. Y aquí Juan nos tiene que aclarar un poco qué hacen ellos en su productora independiente de cine indie. Bueno, ya tenemos a la mujer mejor, ya está más tranquila. ¿Al final ha ido Julio o no fue? No contesta. No contesta, joder, pues ahí tenemos... Pero disculpa, yo al paciente le he dicho que su mujer viene en camino. Ya, bueno. Entonces ya la cosa va bien. Entonces yo creo que mi papel aquí es intrascendente. Ya sea. Bueno, es un tema muy complejo lo de el tema este de la anticoagulación, antiagregación tras un síndrome coronario agudo en un paciente con fibrilación auricular, pero yo creo que en los últimos años hemos aprendido mucho y esto lo podemos aplicar a este paciente y tal vez a su mujer también cuando se vea el pastel, que también tendrá fibrilación auricular probablemente. Bueno, un mensaje claro es que tenemos que minimizar la triple terapia. La triple terapia con aspirina la tenemos que minimizar el mínimo tiempo posible. Probablemente solo durante la hospitalización, solo los días de hospitalización el paciente va a llevar triple terapia. Probablemente esta triple terapia en algún caso lo podremos prolongar hasta un mes el uso de aspirina, pero no más de un mes el uso de aspirina. Segundo mensaje que hay que dejar claro es que el anticoagulante de elección va a ser un anticoagulante de acción directa, sin lugar a dudas. Los anticoagulantes de acción directa en este contexto se han mostrado muchísimo más seguros que los antivitamina K.
El tercer mensaje que tenemos que dejar claro es que el antiagregante, el segundo antiagregante que tenemos que dar a este paciente va a ser clopidogrel, porque tenemos muchos menos datos con ticagrelor y con prasugrel y tendremos que dar clopidogrel. ¿Que cuánto lo mantendremos el clopidogrel? Pues desde 3 meses hasta 12 meses. Pero el quinto mensaje que tiene que quedar claro, y yo creo que este es el más contundente porque son los pacientes que muchas veces veis vosotros, es que el paciente que hace más de un año que ha tenido un síndrome coronario agudo, es decir, está en fase de síndrome coronario crónico, solo tiene que llevar el anticoagulante de acción directa. Es decir, cardiopatía isquémica y fibrilación auricular, más allá del año del síndrome coronario agudo, en el 90 y muchos % de los casos, solo se quedará con el anticoagulante de acción directa. Muy bien, yo creo que ha quedado claro estos mensajes. Triple terapia lo más corto. Correcto. Doble terapia siempre solo con clopidogrel. Exacto. Y al año solamente con el anticoagulante. Eso ha de quedar clarísimo. ¿Alguna duda tenéis en vuestra práctica diaria? Bueno, de momento el paciente está sobreviviendo. Lo vamos a poner nuevo, ¿eh? Sí. Y ahora le vamos a dar de alta. Le vamos a dar de alta, revascularizado, con disfunción ventricular, con insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacemos? Se habla mucho de los 4 pilares del tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero no sé, ¿qué opináis en este paciente, tanto Julio como José, que tratáis perfiles de pacientes algo distintos? ¿Cómo empezáis con este tratamiento? Es decir, ¿el paciente tiene que salir ya con los 4 fármacos del hospital? ¿Es mejor esperar? ¿En qué momento lo hacéis habitualmente? Si ingresa este señor en medicina interna, esto es una perita en dulce. Esto es que se han equivocado de admisión. Este habla. Porque este habla y se mueve. Igual viene la mujer a verlo y todo. El abuelo a lo mejor tarda una semana en venir alguien a verlo. Pero bueno, depende mucho de la edad del enfermo, va a influir muchísimo y de las comorbilidades que tiene. Todos sabemos que los ensayos clínicos te indican que la cuádruple terapia es lo que deben de llevar los enfermos, pero luego la verdad y la realidad es otro mundo y más en el paciente ingresado. Por supuesto que si el enfermo se puede ir con los 4 fármacos, mejor que mejor. Sí que es verdad que el único que, digamos, no tiene tanta evidencia en el paciente ingresado es spironolactona, tiene estudios muy contradictorios. Entonces, sería a lo mejor el que dejaríamos para el último. Si me preguntas, ¿cuál empiezas o cuáles priorizaríamos, ¿no? Que es la pregunta del millón. Bueno, dependiendo si va a ser al alta o empezamos ya cuando el paciente está ingresado. Es decir, si el paciente está congestivo, han pasado 24 horas y ya vamos en descenso diurético, ahí podríamos utilizar ISGLT2 o sacubitrilo valsartán, que son los que han demostrado. Y cuando el paciente ya lo tenemos descongestionado, iniciaríamos el beta-bloqueante. Yo creo que esos son los 3 fármacos que deben de intentar salir el paciente sí o sí. Si le podemos poner la spironolactona, el inhibidor del mineralocorticoide, por supuesto que mejor. Pero hay que priorizar los que más reducción de mortalidad nos van a producir y más beneficio, que es sacubitrilo valsartán, ISGLT2 y beta-bloqueante. El ISGLT2 nos tiene un beneficio, que es el facilitador, ¿no? Lo llamamos el facilitador. ¿Por qué? Pues porque no nos va a modificar mucho presión arterial, no nos modifica frecuencia cardíaca, no nos produce hiperpotasemia, nos protege riñón y entonces nos facilita poder reintroducir el resto de los fármacos. Pero yo creo que beta-bloqueante, sacubitrilo valsartán y ISGLT2 deben de salir de alta los enfermos. Esa es mi opinión. Julio. Bueno, yo creo que hay que seguir en la individualización, ¿no? Esto todos los días lo vemos. Yo este debate, ¿no?, de los 4 antes del alta y tal, este es un debate muy de mercantil. Aquí hay mucho interés porque en el momento en que está todo controlado, el enfermo salga con todo lo que puede ser. Aquí lo más importante es que asegurar la continuidad asistencial de ese enfermo, que es absolutamente lo más importante. ¿Qué más da una semana más que te retrase el antialdosterónico 1 o 2 semanas más? Aquí lo que hay que asegurar es que ese paciente se vaya con la cita doctor Lorenzo Fácila, 1 semana tras el alta. Ya está, ese hombre está asegurado. Entonces,
Entonces, vamos a ver, existe mucho interés por quién es el primero, el segundo. Vamos a ver, este es un paciente que necesita muy poca dosis de diuréticos. Este paciente con vasodilatadores va a ir bien una vez revascularizado. Este es un paciente, donde yo le pondría obviamente el ISGLT2, dosis muy bajitas de diurético, o incluso este paciente se podría ir con diuréticos, básicamente sin diuréticos, pues, pura redistribución vascular. Un paciente con una FA con mal control de frecuencia ventricular, yo creo que debería ir con su beta bloqueante para además un posinfarto agudo de miocardio. No hay fármaco que haya demostrado más beneficios en ese escenario. Y luego, pues un inhibidor del sistema de renin-angiotensina, en ese caso yo creo que sacubitril/valsartán en este paciente estaría claramente indicado. Pero vuelvo y repito, lo más importante es, lejos de entrar en este debate, si los 4, 3, 2, uno primero, otro segundo, yo creo que lo más importante es asegurar la continuidad asistencial para que al cabo de los 3 meses ese paciente esté óptimamente tratado por especialistas en insuficiencia cardíaca, ya sea internista, nefrólogo, cardiólogo, atención primaria. Yo creo que eso es lo más importante, porque una cosa es muy importante y nadie habla de ello. A ver si tú te apresuras en el cuádruple terapia, la alta hospitalaria, hay algún secundarismo, que lo suele haber, nadie habla de ellos porque no se presentan estos casos en los congresos, y a ver quién es el guapo y valiente que se lo vuelve a reintroducir al cabo de la semana cuando llegue a la consulta. Ninguno. Y ese paciente va a estar, por una prisa que has tenido, va a estar absolutamente privado del beneficio de ese fármaco el resto de su vida. Y no vas a saber cuál es el que te va a producir el deterioro. Exacto. El mensaje es más que correr, sino planificar de qué manera en ese paciente concreto y de manera individual, porque depende del tipo de pacientes, planificar cuál sería la estrategia de escalada de la cuádruple terapia e intentar que llegue a la mayor parte de los pacientes. Y sobre todo, por lo que bien ha dicho Julio, que si una vez un paciente tiene un efecto secundario con un fármaco, luego es muy difícil que se lo volvamos a reintroducir y, por tanto, le privamos de uno de esos 4 pilares que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es tan importante. Bueno, se va de alta, está una semanita en casa, 1 semana y media, todavía su mujer no ha dado señales de vida, no sabemos dónde está. Total, que va a urgencias, porque tiene un dolor genital intenso. Entonces llega a urgencias y me gustaría un poco, ya que hemos hablado de efectos secundarios, José, de la cuádruple terapia, ¿cómo te planteas? ¿Qué tipo de efectos secundarios podemos tener en este grupo de pacientes con esa cuádruple terapia? Habría que hablar con la amante, con la mujer primero, para ver cuál es el problema de ese dolor genital. Claro. Y bueno, estamos hablando de secundarismos o de efectos secundarios de los fármacos. Si llevara ISGLT2 habría que preguntar... Lo lleva. Lo lleva, claro. Pues habría que preguntar, explorar bien si hay una clínica miccional, si es un cuadro miccional o es una candidiasis, ¿vale? Y habría que valorar bien porque dependiendo de lo que fuera, pues actuaríamos de una manera u otra. Eso es lo que yo haría en cuanto a efectos secundarios si me comenta que tiene unas molestias en la zona vaginal. De todas formas, es muy pronto. No, genital. Es que está con la charla de antes. Estoy con la charla de antes del trans. No, dejadlo. Habría que evaluar eso y explorarlo y ver realmente lo que es para tomar una decisión u otra. Eso es lo que yo haría. Yo, sobre esto, lo que sí que quiero decir, bueno, aparte del gazapo, pero lo que sí que quiero decir es que los pacientes estos que con un ISGLT2 tienen de vez en cuando acuden repetidamente, es que esto me molesta, he tenido infecciones de repetición, ¿no? Que alguna vez pasa. Que valoremos mucho el gran beneficio que tienen estos fármacos antes de retirar el fármaco, ¿no? Que hay que explicárselo bien al paciente, porque por el paciente lo que le molesta en ese momento es eso y lo que quiere es que se lo quiten, ¿no? Entonces, un poco el mensaje que tiene que quedar es que antes de tomar esta decisión hay que hablarlo mucho con el paciente, la importancia de mantener este fármaco por el gran beneficio que tiene para el paciente a cambio de alguna infección de vez en cuando y, por supuesto, optimizar la higiene personal. Yo creo que confirmamos que es una candidiasis, probablemente por mala higiene, y es a lo que decía Juan. Yo creo que hay que intentar, cuando vamos a ponerle un ISGLT2, explicarle bien al paciente, sobre todo varones, la higiene, porque es una manera de prevenir esas candidiasis. Sí, son diabéticos, es decir, y luego si tiene un mal control glucémico, en el momento que le pongamos un ISGLT2 va a empezar a orinar
azúcar, con más facilidad de que pueda haber una candidiasis, una infección. Por supuesto que si es una candidiasis hay que tratarla, pero no retirar el fármaco, y se trata y el fármaco se mantiene, como bien ha dicho Juan, por el beneficio. Y otra cosa es que tuviera una infección urinaria grave, en el varón sería complicada, ya es una infección complicada en un varón, o una sepsis urinaria. Ahí sí que deberíamos de suspender el fármaco y reiniciarlo cuando hayamos tratado la sepsis, que sería a lo mejor el único caso donde hubiera que interrumpir el fármaco. En una candidiasis tratamos y mantenemos el fármaco. Bueno, yo me he guardado un secreto de atrecho y no os he dicho que este paciente no era diabético, con lo cual es poco probable que un SGLT2 en un paciente no diabético que está puesto por insuficiencia cardíaca, que sabéis que la indicación por insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, existe y ya se puede utilizar los fármacos, los SGLT2, para este tipo de pacientes sin ser diabético. Este paciente no es diabético y, por tanto, deberíamos de indagar un poquito más de la anamnesis. Y fue esta la causa del dolor genital intenso. Yo te había preguntado que le preguntáramos a la mujer o al amante, pero te has callado. La reacción de la mujer es muy contundente, ¿eh? O sea. Bueno, seguimos con la película. Al saber que han sido descubiertos, regresan, pasando ella por su casa a recoger un revólver que le regaló su propio marido, tras lo cual se esconden en la casa de Ray. Ray es el amante. Al día siguiente, Marty, que es el marido, entra en ella y sorprende a Abby sacándola a la calle a empujones, aunque la propia Abby conseguirá deshacerse de él con una patada en los genitales, que es la secuencia que habéis visto antes. Obsesionado con el engaño, Marty decide entonces ofrecer $10.000 al detective para acabar con los amantes. Y este acepta el encargo. Al día siguiente va a ver a Marty al bar, el detective, y recibe el dinero prometido al mostrarle las fotos de los asesinados. Aunque de pronto se vuelve hacia Marty y acaba con él con la pistola que le robó a Abby, que había estado en su casa, y lo mata con su pistola. Y aquí vemos la cara del detective y vemos y observamos la entrada de la bala, que sangra muy poco, porque muy bien ha hecho el doctor Cosin de quitarle la triple terapia el mínimo tiempo posible. Por tanto, sangra muy poco, porque solamente llevaba clopidogrel y un anticoagulante de acción directa. Por suerte no llevaba Sintrom. Pues sí que sangra poco para eso, ¿eh? Sí, sí. Ya es un poquito de caña esto. Poco después, Ray, que no fue asesinado, no fueron ninguno de los dos, el detective fue un pirata y le dijo que los había asesinado, pero no, llega al bar con la idea de hacerse con el dinero que Marty le debía por su trabajo en el bar, encontrándose con el cuerpo de su jefe allí asesinado. Y entonces, como ve que estaba el revólver de su amante, dice, bueno, voy a limpiar esto, la escena del crimen, para que no encarcelen a mi amante. Y coge al cuerpo de Marty. Como llevaba cuádruple terapia ya, el paciente tuvo una supervivencia por encima de los límites de la normalidad. Y aquí me gustaría un poco hacer hincapié, y que hicierais hincapié en el tema de la cuádruple terapia. Estos fármacos, ¿por qué demuestran que son fármacos que debemos de utilizar en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida? ¿Qué observas en estos pacientes, Julio? Bueno, a más largo plazo, ¿no? A más corto plazo, pues aquí yo creo que hay más factores, ¿no? Probablemente la puntería de Visser no era la mejor. Yo diría que el exceso de supervivencia de esto más bien se debe a un fallo en la profesionalidad de Visser, ¿no? Yo creo que este no era el mejor. No era el mejor profesional y yo lo enviaría a que rotara contigo un tiempo. Por una temporada, con una semana le bastaría, Lorenzo. Yo creo que a más largo plazo sí, en insuficiencia cardíaca lo que muestran metaanálisis, obviamente, estudios indirectos, ¿no? No es un estudio único, ¿no? Pero la compilación de muchos análisis y simulaciones matemáticas están hablando de que con la cuádruple terapia estamos reduciendo la mortalidad, y no solamente la mortalidad cardiovascular, sino el compuesto de muerte y reingreso por insuficiencia cardíaca, un 60%. O sea, si vosotros comparáis cuál es la esperanza de vida de un paciente con insuficiencia cardíaca hace 20 años, ahora mismo estamos multiplicándola por 60-70% más. O sea,
ha aumentado la esperanza media de vida en un paciente de ese tipo, estamos hablando entre 5 y 10 años. Si asumimos que un paciente de este tipo se diagnostica a los 65 años. Y eso es lo que tenéis que saber. Cuanto menos fármacos introduzcas, ese beneficio va a ser inferior. Obviamente habrá pacientes en los cuales por sus condiciones no se puede llegar a esa cuádruple terapia, por sus comorbilidades, como dice José, o por su edad, o por temas económicos que afortunadamente no parecen ser el factor fundamental en este país, pero sin embargo sí, lo que no puede ser es que nosotros veamos pacientes con estas características y nos conformemos con una medicina pasiva. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sigue igual. Cuando es un paciente que lleva 1 o 2 fármacos. Sí, pues es que hay que adoptar una posición proactiva e intentar que este tipo de pacientes lleven la cuádruple terapia a la máxima dosis tolerada. Y esto es muy fácil de decir, pero es un ejercicio bastante complicado desde el punto de vista clínico. De hecho, bueno, esto le llaman un tratamiento, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Tratamiento constitucional, ¿era? Ahora no me sale la palabra. Fundacional. Tratamiento fundacional de la cuádruple terapia de insuficiencia cardíaca frente a un tratamiento más básico con YECAS, etcétera. Hay una diferencia de hasta 6 años en cuanto a supervivencia. Y eso se ha demostrado en diversos análisis. Bueno, nos vamos a centrar ahora del detective este que me dice Julio que tiene que rotar por mi servicio para ver si afina mejor la puntería. En tu servicio no, contigo. Vamos a conocer más a Visser, el detective. Fijaros que tiene un perfil metabólico complejo, ¿no? En este paciente, Juan, y tú que entiendes de esas cosas, es importante la búsqueda activa de arritmias, por ejemplo, la fibrilación auricular, o tenemos que esperar a que el paciente la desarrolle. Hombre, yo he demostrado la puntería que tenía, vamos, le tiembla algo y probablemente le tiemble que tiene fibrilación auricular. Desde luego que la obesidad, como mostraba el caso de Visser, y muchos otros factores como la hipertensión, la edad avanzada, la apnea del sueño o la diabetes son claros y el sedentarismo son claros factores de riesgo de fibrilación auricular. Y en esos pacientes yo creo que todos debemos de hacer una búsqueda activa de fibrilación auricular. Hay distintos estudios que ya nos han demostrado que cuando hacemos una búsqueda activa de la fibrilación auricular, detectamos más pacientes con fibrilación auricular y anticoagulamos a más pacientes que la tienen. Por lo tanto, reducimos de forma significativa el riesgo de ictus. Por lo tanto, en estos pacientes con perfil de riesgo de fibrilación auricular, y hay que recordar que el factor de riesgo más importante para la fibrilación auricular es la edad. A partir de los 65 años aumenta, pero a partir de los 75 años claramente aumenta. En la década de los 80, 1 de cada 5 de nuestros pacientes tiene fibrilación auricular. Por lo tanto, sí o sí, en las consultas que veamos, debemos de hacer una búsqueda activa de fibrilación auricular para detectar estos casos y iniciar la anticoagulación si tiene indicación. ¿Y cómo lo haríamos, la búsqueda activa? ¿Tomándole el pulso solo? ¿Utilizarías algún dispositivo? Como podamos. Es decir, que las guías, si ponemos en la diapositiva, hay unas imágenes de dispositivos. Si esto lo tuviéramos disponible sería estupendo, pero yo quiero pensar en lo que hacéis vosotros en vuestra práctica clínica, que auscultar al paciente o tomarle el pulso muchas veces es suficiente, y si no podemos utilizar estos dispositivos. Por ejemplo, en Murcia, en la región de Murcia, han empezado un nuevo proyecto con el dispositivo Cardia, que es uno de los que aparece, o similar a uno de los que aparece por aquí, más o menos. Que hace un registro de una tira de electro de 30 segundos en las visitas a enfermería en pacientes en revisiones de control habitual de estos sujetos, ¿no? Por encima de los 65 años. Y este tipo de actividades o este tipo de iniciativas sería muy útil, pero yo me pongo en vuestro día a día, simplemente auscultando al paciente o tomando el pulso al paciente puede ser suficiente. Si se pudieran montar estas iniciativas, muchísimo mejor, pero que no tenéis que dejar de pasar una oportunidad de explorar al paciente para detectar este tipo de arritmia, en esos casos especialmente en los que os he dicho. Sí, pero hay veces también, ya que el paciente os consulta porque el reloj ha dicho que tal, yo creo que hay que ser muy prudente en ese tipo de situaciones. Y yo sí que hago bastante caso a aquellos que puedes registrar el electro. Es decir, por ejemplo, el Apple Watch o el Cardia, si te registra el electro y tú lo puedes revisar,
El diagnóstico está claro. Está Si claro. no, por pulsaciones altas, posible fibrilación auricular, no podemos anticoagular a un paciente por esa alarma. Pero si vemos... Para poder diagnosticar a un paciente de fibrilación auricular y poder iniciar la anticoagulación, tenemos que tener un diagnóstico de fibrilación auricular clínica, que esto es o bien un electro de 12 derivaciones o una tirada de ritmo de 30 segundos con fibrilación auricular. Estos son criterios necesarios para iniciar la anticoagulación. De hecho, una tira en un Holter de 10 segundos no es criterio para iniciar la anticoagulación. 30 segundos o un electro de 12 derivaciones. Muy bien. ¿Y queréis saber cómo termina la película? Pues a filming. Pasamos a la siguiente y queda poco tiempo, pero bueno, Granujas a todo ritmo. Bueno, eso es una película de un musical, como ha dicho Juanjo, de 1980 y que está llena de referencias a la fibrilación auricular. Tenemos a dos hermanos y también está llena de referencias a la insuficiencia cardíaca. Vemos que uno de los hermanos es un hermano poco obeso, que además fumaba y que contaba episodios de disnea, ¿no? Cuando tenemos este tipo de pacientes, ¿qué podríamos sospechar y qué haríamos? Por ejemplo, José. Bueno, si pensamos en un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ya que estamos en el tema, tendríamos que hacer una anamnesis correcta, síntomas y signos, explorar al enfermo, hacer un electrocardiograma. Un electro normal no nos descarta que no haya una insuficiencia cardíaca. Las guías también nos recomiendan, si nos comenta disnea, hacerle una placa de tórax con un nivel de evidencia 1A, por descartar otras causas de disnea. Y con todo ello, deberíamos pedir unos péptidos natriuréticos. No sé quién lo ha comentado antes, lo ha comentado Javier. Yo creo que es una determinación del laboratorio que debería de tener acceso todo médico de atención primaria, porque cuando hay una sospecha tiene mucho valor predictivo negativo. Cuando esté por debajo de 125, pues se va a fatigar o va a tener la causa de disnea por otra causa. Y luego ya, pues bueno, si el péptido está por encima de 125, pues deberíamos solicitar un ecocardiograma arreglado para hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca definitivo, que nos lo va a dar la ecocardiografía arreglada. O sea, Eso es lo que yo recomendaría hacer cuando un paciente viene. Hay que tener cuidado con los obesos, porque los péptidos natriuréticos nos van a salir probablemente alterados, porque un paciente obeso normalmente tiene péptidos más bajos de lo normal muchas veces y nos puede confundir, pero para ello, como digo, el diagnóstico de confirmación no lo va a dar la ecocardiografía arreglada. Ante una sospecha clínica, solicitar los péptidos, porque si no hay una sospecha clínica y los solicitamos, podemos tener más problemas que soluciones, ¿no? Le hacemos la eco y la eco, imagina, tiene fracción de eyección preservada, trastorno de relajación, aurícula izquierda un poquito grande. Por tanto, tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y ya sabemos que hoy por hoy tenemos algo para ofrecerle a estos pacientes. ¿Qué harías en ese contexto? Empezar con un ISGLT2 y control de factores de riesgo cardiovascular, eso es lo que haría yo. Es decir, tenemos evidencia clara ya tenemos dos ISGLT2, tanto EMPA como DAPA, que han dado sus ensayos clínicos en fracción de eyección preservada. Empezar el ISGLT2 y control del resto de factores de riesgo cardiovascular que pueda tener asociados, la obesidad, ver si tiene un SAOS, que también puede influir muchísimo en esa fracción de eyección preservada, etcétera. Pero ya tenemos un fármaco que deberíamos iniciar cuanto antes, fuera diabético o no. El problema es que en los no diabéticos no lo tenemos ahora, no está financiado por la Consellería, pero bueno, esperemos que los Por tanto, una vez que esté financiado, me estás diciendo que independientemente de lo que salga en la ECO, que puede estar esperando 2, 3, 4, 6 meses... Tenemos un fármaco que nos cubre todo el espectro de la insuficiencia cardíaca independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Y tú qué opinas, Julio? ¿Tú crees una buena opción de cuando sospechas insuficiencia cardíaca, lo corroboras con péptidos natriuréticos y solicitas la eco, ya cuando llega el cardiólogo ya está hecha con ISGLT2? Aquí hay varios puntos importantes. El diagnóstico de certeza de insuficiencia cardíaca se hace con un test de imagen o una técnica invasiva que demuestre alteración estructural, funcional o elevación de presiones de llenado. Eso es el diagnóstico de certeza. Entonces, pocas veces en esta vida hay certezas. Yo puedo tener mi mujer
que este señor La foto esa es... juraría que tiene que su mujer lo quiere y tal, y la certeza nunca la tienes, a pesar que llevas 20 años con ella. Entonces, certezas hay pocas. Lo más importante para medicina de atención primaria es hacer una buena disección de la situación clínica. Este paciente probablemente sea un SAOS, un EPOC y además tenga insuficiencia cardíaca. O sea que es que los pacientes suelen ir con muchas cosas juntos, ¿no? Pero si obviamente en este paciente, en su exploración física, yo encuentro datos de congestión y valores altos de péptidos natriuréticos, recordar que realmente la utilidad de péptidos natriuréticos más contrastada, clase 1, es el descarte de. Descartar. O sea, que lo que no parece prudente es que si ese señor se queja de disnea, fumador y obeso, tú me lo envíes a la consulta de cardiología o de medicina interna para el diagnóstico diferencial de la disnea si tiene péptido natriurético de 85. No hemos entendido nada. No hemos entendido nada. Entonces, si ese paciente tiene valores más altos de 125, en teoría puede tener insuficiencia cardíaca, pero puede que no. Entonces, si yo tengo una anamnesis y una exploración física muy compatibles, pues desde luego, Lorenzo, ¿qué haces tú cuando ese paciente tiene datos claros de sobrecarga hídrica, de congestión? ¿Tú te planteas si has de ponerle diuréticos sí o no a la espera que le hagan una eco quién sabe cuándo? Tú le pones los diuréticos, tú estás ahí para resolver problemas de los pacientes. Y desde luego me parece bastante lícito, bastante prudente, y en un escenario así, empezar ya con ISGLT2. Además, cuando la mitad son diabéticos, que por la mitad por la indicación de diabetes ya no habría ningún problema, y porque además ya los estudios recientes también nos dicen que esto funciona en disfunción renal. En un 40-50 de estos pacientes ya coexiste disfunción renal. O sea que prácticamente yo me sentiría muy cómodo en este paciente pautando, sin un diagnóstico de certeza, el ISGLT2. Además también nos sirve como prueba terapéutica. Luego el paciente cuando llega igual ya ha mejorado. Dime. Yo una cosa, o sea, estamos muy centrados en las pruebas de imagen, en los péptidos, pero lo que hay que recordar es que es un diagnóstico clínico, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si un paciente te dice que se cansa, no tiene disnea, no tiene ortopnea, no tiene edemas, que lo primero es la clínica, y esto tenemos que emplear tiempo en disecar la clínica antes de pasar al siguiente paso. Bien, es muy importante lo que dice Juan. O sea, si el paciente además dice que tiene disnea mínimos esfuerzos, y además tiene un dolor pleurítico y además tiene 39 de fiebre, ese paciente no entra en el algoritmo de diagnóstico de diferencia. Este paciente probablemente tiene una neumonía. ¿Me entendéis? No, claro, esto es... Si tú no preguntas... Claro. Que te va a elevar péptidos. Por eso no solo nos centremos, o sea, lo primero es la clínica. Síntomas y signos y una buena, correcta exploración física. Pasamos la diapo. Bueno, pues en este año no estaba publicado ni el Preserve, ni el Imperial Preserve, ni el Deliver, y por tanto Belushi se ha encontrado muerto con esa insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, que sabéis que también tiene una alta mortalidad. Bueno, la película, como os digo, está llena de gestos hacia la fibrilación auricular. Fijaros el movimiento de la monja. Es un movimiento tipo aurícula en la fibrilación auricular. ¿Veis que es irregular en todo momento, rápido? Fijaros, irregular, pega, aumenta la velocidad, disminuye. Una frecuencia podemos hablar de la frecuencia de más de 150-180. Y luego también vemos una imagen de trombo en la orejuela. Los coágulos, ahí se van apareciendo las plaquetas. Se está trombosando. Y bueno, cuando hablamos de granujas a todo ritmo, ya solamente me queda una pregunta que está un poco en boca de todos. El tema a todo ritmo, pero sinusal, ¿o los dejamos en fibrilación auricular? ¿Es lo mismo o qué? Lorenzo, me encanta que me hagas la pregunta, pero como has puesto ahí el trombo, déjame que haga una matización sobre el trombo. Cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular, normalmente, tradicionalmente, hemos dado una antivitamina K, el Sintron, y los vemos en la consulta, muchas veces nos pasan estos pacientes con Sintron, ¿no? Pues nos tenemos que fijar para que no se formen esos trombos, que el paciente, si lleva Sintron, que esté bien controlado con Sintron. Tenemos que mirar el tiempo en rango terapéutico, nos tenemos que fijar, porque si el paciente que está anticoagulado con Sintron tiene un tiempo en rango terapéutico por debajo del 60%, y no lo cambiamos a un anticoagulante de acción directa, estaremos haciendo una mala práctica clínica. Ese paciente va a tener un incremento de riesgo de sangrado y un incremento del riesgo de ictus. Por lo tanto,
Si tenemos un paciente con fibrilación auricular y sintrón, miremos cómo tiene el tiempo en rango terapéutico. Es decir, el porcentaje de INRs que está entre 2 y 3 tiene que ser siempre superior al 60%. Y déjame que te conteste la pregunta, que es súper interesante. ¿Qué preferís, control de ritmo o control de frecuencia? ¿Qué haríais vosotros? ¿Bajarle la frecuencia o revertirlo a ritmo sinusal? ¿Revertirlo a ritmo sinusal y controlarle la frecuencia cardíaca? Bien, bien. ¿Y las dos cosas? Bueno, venga. ¿Y las tres cosas? Venga. A ver, primer mensaje. Hasta hace poco tiempo, hasta el año 2020, las guías recomendaban principalmente el control de la frecuencia cardíaca, por debajo de 110. No es un control muy agresivo de la frecuencia cardíaca porque eso conlleva otros problemas. Más efectos adversos de los fármacos, mayor riesgo de complicaciones. Un control laxo, entre 80 y 110 es el control de frecuencia cardíaca que dicen las guías que tienen que tener esos pacientes. Desde el año 2020, justo cuando se publicaron las últimas guías de fibrilación auricular y en el mismo congreso que se publican las guías de fibrilación auricular, se publica un artículo, un estudio, que es el AFNET 4, que lo que te dice ese trabajo es que si tú tienes un paciente con fibrilación auricular y lo conviertes precozmente a ritmo sinusal, ese paciente va a tener menos eventos cardiovasculares. Hasta ahora, ningún estudio había analizado esto de la conversión precoz de la fibrilación auricular y parece que este es el camino. Previamente recomendábamos siempre el control del ritmo, es decir, revertir a ritmo sinusal en gente joven, por debajo de los 65 años, o en gente sintomática. Pero a raíz de ese trabajo somos mucho más agresivos en el control del ritmo porque disminuye ingresos por insuficiencia cardíaca, disminuye ictus, disminuye complicaciones cardiovasculares. Por lo tanto, en general, la opción preferida a día de hoy es el control del... Muy bien, muchas gracias. Granujas a todo ritmo, sinusal. Exacto. Muy bien, pues esto era todo. Muchas gracias. Gracias a los ponentes, gracias a vosotros.